¿Puede una mujer sometida durante años, aislada y amenazada, ser tratada como cómplice de su agresor o es en realidad otra víctima más de ese mismo control? Ese realmente fue el foco de la polémica en este caso. Acompáñame hasta el final del vídeo para recorrer juntos paso a paso el caso de Jorge Antonio Iniestra Salas, conocido como el monstruo de Iztapalapa. Lo haremos sin morbo, con respeto a las víctimas y con la claridad que merece una historia así. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en México. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso del monstruo de Iztapalapa. El 1 de julio de 2011 quedó marcado como el día en que Clara decidió romper con años de silencio. Ese día se presentó en la Procuraduría de Justicia de Iztapalapa acompañada de su hermana y contó lo que estaba viviendo dentro de su propia casa. La denuncia no era cualquier cosa. Relató cómo Jorge había sometido a su familia durante años, abusando de sus hijas, explotando a su hijo y controlando cada aspecto de sus vidas. Para los agentes que escucharon el testimonio, lo narrado parecía sacado de una pesadilla. Clara aseguró que Jorge había convertido su hogar en una cárcel, que había forzado a Gabriela y a Rebeca a convertirse en sus esposas y que de esos abusos nacieron varios hijos. La magnitud de lo que estaba revelando era devastadora. La decisión de Clara no fue sencilla. Durante años había vivido bajo el miedo, con amenazas constantes y con la sensación de que no había salida. Sin embargo, ese día encontró el valor para hablar. Lo cierto es que esa denuncia fue un punto de quiebre que puso fin a los abusos de Jorge. Los investigadores sabían que no podían perder tiempo. Era urgente verificar lo que Clara estaba diciendo, porque del otro lado había jóvenes y niños que podían seguir en peligro. Así comenzó la investigación oficial, que semanas después llevaría a la detención de Jorge y a destapar por completo el infierno que había mantenido oculto durante casi 7 años. Para entender por qué Clara terminó enredada en la vida de Jorge, primero hay que mirar su propia historia. Clara Tapia Herrera nació el 12 de agosto de 1968 en Chiautla, Puebla, en el seno de una familia muy numerosa. Eran 11 hermanos en total y ella ocupaba el 9º lugar. En un hogar así las carencias eran inevitables. Había que aprender a compartir la comida, la ropa y el espacio para dormir. Crecer en ese ambiente significaba aprender a sobrevivir con poco y a buscar como fuera un lugar propio en medio del bullicio y de las responsabilidades que la vida imponía demasiado pronto. Aún con esas dificultades, Clara compartía con varias de sus hermanas un sueño: escapar de la pobreza y labrarse un futuro distinto al que parecía estarle destinado en su pueblo natal. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por el dolor. A los 4 años, Clara sufrió abusos por parte de un familiar cercano, una experiencia que dejó una huella temprana en su carácter. Lejos de encontrar protección en el ámbito escolar, la violencia se prolongó durante años. Un profesor también abusaba de ella con frecuencia, reforzando la idea de que debía guardar silencio y aguantar. Estas experiencias la convirtieron en una niña callada, reservada y obediente, con pocas herramientas para imponerse frente a la autoridad y una tendencia a cargar sola con su dolor. A pesar de todo, Clara buscaba superarse. A los 16 años logró inscribirse en la carrera técnica de secretariado bilingüe, convencida de que el estudio sería la llave para salir de la pobreza.
Su esfuerzo no se detuvo allí. Poco después fue admitida en la Escuela Militar de Enfermeras, lo cual fue considerado un gran logro para ella. La institución ofrecía disciplina, estabilidad y un camino profesional con el que Clara soñaba desde niña. Ella se entregó de lleno a sus estudios, convencida de que su futuro estaba a punto de cambiar. Sin embargo, la vida le dio un giro doloroso. Durante su estancia en la escuela militar, Clara se enamoró de un compañero y al poco tiempo quedó embarazada. Aquello iba contra las reglas estrictas de la institución. Cuando apenas le faltaban 3 meses para graduarse, fue expulsada, truncando de golpe el sueño que tanto le había costado construir. En 1989 dio a luz a su primera hija, Gabriela, pero el padre de la niña desapareció por completo y nunca asumió ninguna responsabilidad. Clara quedó sola, siendo madre joven, con una carrera inconclusa y con la carga de sacar adelante a su hija sin apoyo. 2 años después del nacimiento de Gabriela, cuando aún intentaba rehacer su vida y encontrar estabilidad, Clara conoció a un albañil. Al inicio, la relación parecía darle una nueva oportunidad, alguien dispuesto a acompañarla y a formar un hogar junto a ella y su pequeña hija. De esa unión nacieron 2 hijos más, Rebeca y Ricardo, quienes llegaron entre 1991 y 1992. Con 3 niños a su cargo, Clara puso todas sus fuerzas en intentar consolidar una familia que le diera a sus hijos lo que ella nunca había tenido, un hogar unido. Sin embargo, esa esperanza pronto se vio empañada. La convivencia con este hombre estuvo marcada por el maltrato constante. Clara soportó durante años una relación en la que los problemas económicos, la violencia y la frustración se entrelazaban en el día a día. Lo que había comenzado como una ilusión terminó convirtiéndose en otro episodio de sufrimiento, pero ella permaneció allí, convencida de que lo mejor para sus hijos era tener a su padre cerca. Pasaron 13 años en esa dinámica. 13 años en los que Clara se dedicó a cuidar de Gabriela, Rebeca y Ricardo, mientras soportaba los golpes de la vida y los de su propia pareja, hasta que un día el hombre simplemente decidió irse. El abandono llegó sin contemplaciones, se fue de la casa y dejó a Clara sola con 3 hijos y la enorme carga de sacarlos adelante por sí misma. El sueño de una familia estable se rompió de nuevo, dejándola con la sensación de que cada vez que intentaba construir algo, la vida le quitaba los cimientos. Poco tiempo después, Clara aceptó un empleo como conserje en una primaria de Iztapalapa. Ese trabajo era duro y mal pagado, pero le permitía tener un lugar donde vivir con sus hijos, aunque fuera en condiciones precarias. Pero este dinero no era suficiente, por lo que Clara tuvo que conseguir un segundo empleo, esta vez en una mueblería como empleada de limpieza. Fue allí, en medio de esa rutina diaria, donde en octubre de 2004 conoció a Jorge, un hombre que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Antes de entrar de lleno en lo que pasó después de aquel encuentro, vale la pena detenernos un momento y conocer quién era Jorge. Porque para entender cómo logró entrar en la vida de Clara y terminar dominando a toda la familia, es importante revisar sus propios orígenes, su carácter y el camino que había seguido hasta entonces. Jorge no apareció de la nada, traía consigo una historia personal que ya mostraba rasgos de control, inestabilidad y manipulación. De Jorge se sabe que nació el 13 de junio de 1979 en la Ciudad de México, siendo el mayor de los 5 hijos de Soledad Salas Torres y Gregorio Iniestra. Desde muy pequeño, su vida estuvo marcada por la carencia. Durante los primeros 10 años vivió con sus padres y sus hermanos en un asentamiento irregular, en condiciones complicadas y con limitaciones de todo tipo. La vida dio un giro cuando, gracias a un proceso de reubicación, su padre, quien era contador, fue nombrado propietario de un inmueble en la colonia Renovación de Iztapalapa, uno de los barrios más pobres y con mayores índices de violencia de la Ciudad de México.
Ese lugar que representó en su momento una oportunidad terminaría años después siendo escenario de los hechos más oscuros de su historia. Durante su adolescencia, Jorge mostró interés por la música. Aprendió a tocar la guitarra y llegó a participar en coros de distintas iglesias. Sin embargo, a los 17 años, la separación de sus padres lo obligó a cumplir un nuevo papel dentro de la familia. Como primogénito quedó a cargo de la casa y con la influencia de su madre Soledad, que lo apoyaba y lo veía como la figura paterna, adoptó un carácter dominante y autoritario. Sus hermanos menores se vieron obligados a obedecerlo. Con el paso del tiempo, la situación en casa se deterioró y Jorge abandonó sus estudios de preparatoria para ponerse a trabajar. Manejó un taxi viejo de manera irregular y para complementar sus ingresos alternó ese empleo con labores de guardia de seguridad en una mueblería. Fue precisamente en ese contexto laboral cuando conoció a Clara. Frente a ella se mostró amable, comprensivo y atento, invitándola a un café en un local ostentoso donde escuchó sus problemas y compartió historias que luego se sabría eran falsas. En aquella primera cita, Jorge parecía el hombre perfecto, atento, cariñoso y dispuesto a escuchar. Clara, que cargaba con un pasado lleno de golpes y abandonos, se sintió cómoda al contarle sus problemas y lo que había vivido. Lo que no sabía era que al mismo tiempo Jorge estaba desplegando una serie de mentiras cuidadosamente planeadas para impresionarla y ganarse su confianza. Habló sobre libros, películas y viajes que según él había disfrutado. Llegó incluso a asegurar que se había graduado de contaduría en una prestigiosa universidad, cuando en realidad nunca terminó la preparatoria. También dijo provenir de una familia adinerada y que trabajaba únicamente por placer, no por necesidad. Toda esa fachada era parte de una estrategia para presentarse como alguien muy distinto de lo que realmente era. Después de ese primer encuentro, Jorge desapareció durante varios días sin dar explicaciones. Clara pensó que había perdido el interés, pero de pronto él reapareció con un discurso seductor. Le dijo que a pesar de tener la atención de muchas mujeres jóvenes y atractivas, la prefería a ella, porque veía en Clara una mujer valiosa y distinta. Esas palabras cargadas de manipulación lograron convencerla de darle otra oportunidad. Con el tiempo, Jorge pidió iniciar una relación formal. Clara, necesitada de compañía y de un apoyo en su vida, aceptó. Lo que en ese momento parecía el inicio de una nueva etapa para ella y sus hijos, en realidad era el punto de partida de un proceso de control que cambiaría sus vidas para siempre. Desde el principio, Jorge ya había mostrado el patrón que lo caracterizaba: manipular con halagos, mentir sobre su vida y poner a Clara en una posición de dependencia emocional. Durante sus encuentros, Jorge imponía sus condiciones. Exigía que fuera Clara quien llevara el dinero para pagar las salidas, y ella, deseosa de mantenerlo cerca, aceptaba. Para manipularla, le repetía que la prefería a ella por encima de todas las mujeres jóvenes y atractivas que, según él, le pedían vivir juntos. Esa mezcla de halagos y exigencias terminó por convencerla. La relación se consolidó en apenas 2 meses. Fue entonces cuando Jorge perdió su trabajo como guardia de seguridad después de ser acusado de robar a un cliente de la galería donde trabajaba. En lugar de buscar otro empleo, empezó a insistirle a Clara que se fueran a vivir juntos. Su propuesta era alquilar una habitación solo para ellos, dejando de lado a sus hijos y a su familia. Clara se negó, firme en que no los abandonaría. Poco después, viendo que no lograría separarla de sus hijos, Jorge cambió de estrategia y mostró interés por conocerlos. Desde ese momento se hizo evidente su fijación por Gabriela y Rebeca, las hijas adolescentes de Clara. Bajo la idea de resolver los problemas económicos, le planteó mudarse con ella y sus 3 hijos. Así, en enero de 2005, Jorge se instaló en la conserjería de la primaria. Al inicio se mostró como un compañero ideal y hasta como un padrastro atento,
Llevaba a las niñas al colegio, las ayudaba con las tareas y con Ricardo buscó acercarse invitándolo a un salón de videojuegos. Para Clara, que veía a sus hijos contentos, todo esto parecía un signo de que había tomado la decisión correcta. Pronto Jorge tomó el control de las finanzas del hogar, usando como pretexto que había estudiado contaduría. Dejó de trabajar y comenzó a exigirle a Clara su sueldo completo. Ella, convencida de que era un hombre más preparado, se lo entregaba sin cuestionar. Bajo su influencia, Clara fue cediendo terreno. Se aisló de su familia, aceptó que Jorge la convenciera de echar a los parientes que la visitaban, y poco a poco comenzó a creer que él era una persona superior, alguien a quien debía obedecer. La situación escaló la noche del 25 de marzo de 2005. Clara se despertó al escuchar a una de sus hijas llorar y al entrar al cuarto se encontró con una escena que marcaría un antes y un después. Jorge estaba abusando de Rebeca, de apenas 12 años, mientras Gabriela, de 15, lloraba aterrorizada en un rincón. Clara lo enfrentó, pero él justificó su acción con cinismo, diciendo que las niñas habían actuado por voluntad propia y que no le importaba la edad. En ese momento, Jorge exigió que Clara y sus hijas aceptaran convertirse en sus esposas. Ante el miedo y las amenazas de que lastimaría a las niñas si no obedecía, Clara terminó cediendo. Desde entonces, la conserjería se convirtió en una prisión. Jorge impuso encierro absoluto, tapiaba puertas y ventanas y restringía todo contacto con el exterior. Incluso obligaba a Ricardo a presenciar cómo tenía relaciones sexuales con las tres como parte de un juego macabro de control. También los sometía a humillaciones y golpes, presentándolos como una prueba de resistencia. Con el paso del tiempo, la manipulación de Jorge alcanzó un nivel asfixiante. No solo se dedicaba a controlar las acciones de Clara, también había conseguido separarla emocionalmente de sus hijas, sembrando división dentro de la familia. La relación con Gabriela comenzó a destacar como una preferencia evidente, algo que aumentaba la tensión en la casa. Todo se movía a su antojo, imponía reglas, establecía castigos y decidía qué podían o no podían hacer los demás. La situación se volvió insostenible para Clara. Paralizada por el miedo, atrapada en un ciclo de violencia del que parecía no haber salida, su capacidad de reacción se anuló. El instinto natural de defender a sus hijos se veía bloqueado por la constante amenaza de Jorge, quien la mantenía bajo control a través del temor. En ese ambiente, la esperanza de escapar o denunciar parecía imposible. Mientras tanto, los maestros de la primaria donde Clara trabajaba empezaron a notar señales de alarma. Ella, que solía ser una mujer comunicativa y afectuosa, se volvió reservada, distante y hasta agresiva. Sus hijos también reflejaban cambios. Ricardo en particular llamaba la atención porque se veía desmejorado, con ropa en mal estado, pálido y siempre en una actitud defensiva que preocupaba a sus profesores. A esto se sumaban las modificaciones extrañas que Jorge había hecho en la conserjería. El lugar comenzó a parecer más una prisión que un hogar, con ventanas selladas y espacios restringidos. Algunos maestros, inquietos por lo que veían, decidieron informar lo que estaba ocurriendo a las autoridades escolares, convencidos de que algo grave pasaba en esa familia. La reacción de las autoridades escolares, sin embargo, no fue la que esperaban. El director de la primaria, en lugar de investigar a fondo, prefirió mirar hacia otro lado. Justificó su inacción diciendo que Clara merecía privacidad y comodidad en su hogar. Este descuido dejó pasar una oportunidad clave para frenar el control de Jorge. Las maestras de los niños, por su parte, no dejaron de expresar sus preocupaciones. Notaban que solo Jorge salía de la conserjería para hacer las compras y regresar con los víveres, mientras Clara permanecía siempre encerrada. La única interacción que tenía con el exterior era a través de una pequeña ventana por donde pasaba los artículos básicos. Ese detalle aumentaba las sospechas sobre la situación que se vivía dentro de la casa.
Así pasó un año completo de incertidumbre. Nadie sabía realmente lo que estaba ocurriendo entre esas paredes, pero los rumores y la inquietud crecían. Lo que sí resultaba evidente era que Jorge tenía cada vez más influencia sobre la vida de Clara y de sus hijos, un dominio que iba mucho más allá de lo que podía considerarse normal. En ese tiempo, Jorge logró manipular aún más la economía de la familia. A base de chantajes y amenazas, obligó a Clara a entregarle todos sus ahorros y se apropió de su sueldo mensual. Pero no se conformó con eso. También le quitó su tarjeta del banco y comenzó a endeudarla en su nombre, gastando en ropa, móviles e incluso comprándose un taxi, mientras la familia quedaba privada de lo más básico para subsistir. El control de Jorge no se limitaba al dinero. Pronto obligó a Clara a retirar a las niñas de la escuela. Les prohibió salir solas y siempre que iban con él las llevaba abrazadas a cada lado, advirtiéndoles que no hablaran con nadie. Para Jorge, todas las personas eran vulgares e ignorantes, y bajo ese argumento aislaba a Gabriela y Rebeca del resto del mundo. Ricardo también fue sacado de la escuela alegando que no aprendería nada bueno ahí. Para mantenerlo ocupado, Jorge le impuso un puesto de jugos y golosinas frente a primaria, bajo una estricta supervisión y con amenazas de castigo en caso de que desobedeciera. Así, todos los hijos de Clara quedaron bajo su control absoluto. Los abusos sexuales que Jorge cometió contra Gabriela y Rebeca pronto tuvieron consecuencias devastadoras. Ambas quedaron embarazadas. El secreto era imposible de esconder a simple vista, pero Jorge tomó medidas extremas para evitar que alguien descubriera lo que pasaba. Las mantuvo encerradas lejos de cualquier mirada externa. Clara, desesperada, intentó buscar atención médica para sus hijas. Quería que fueran atendidas por profesionales, pero Jorge se opuso con firmeza. Ordenó que los partos debían realizarse en una clínica privada y la obligó a pedir un préstamo para cubrir los gastos. El control económico y emocional era total. Al poco tiempo, Rebeca dio a luz y Jorge redobló la presión sobre Clara. Le exigió aún más dinero, recordándole que Gabriela también estaba próxima a convertirse en madre. Para complacerlo, Clara vendió sus pertenencias y hasta las de Ricardo en un mercado cercano, cumpliendo todas las órdenes por temor a represalias. Con tal de generar más ingresos, Clara aceptó un nuevo trabajo nocturno como encargada de limpieza en un cine. Sus jornadas eran agotadoras, empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Todo ese esfuerzo, sin embargo, no se traducía en mejoras para su familia, pues Jorge se quedaba con todo el dinero. Cuando finalmente nació el bebé de Gabriela, la situación empeoró todavía más. Jorge expulsó a Clara y a Ricardo de la casa, relegándolos a vivir en la azotea. Allí, sin techo ni comodidades, tuvieron que aprender a sobrevivir en condiciones inhumanas. En ocasiones estaban tan desesperados que se vieron obligados a comer de la basura. Cuando se atrevían a tocar la puerta de la conserjería para pedir alimento, Jorge los silenciaba con desprecio. Les decía que asustaban a los niños y que no tenían derecho a nada. Madre e hijo quedaron condenados a vivir en la intemperie durante 2 años, mientras observaban desde la distancia a Gabriela y Rebeca prisioneras del control de Jorge. La humillación llegó a un nivel todavía más retorcido cuando Jorge inventó un sistema de puntos para controlar a Clara. Según sus reglas, ella debía acumular 100 puntos si quería tener el derecho de ver a Gabriela y Rebeca. Cada vez que obedecía una orden sumaba 1, pero cualquier gesto de resistencia, cualquier queja o simple desacuerdo hacía que perdiera varios de golpe. Jorge manipulaba este sistema a su antojo. A veces le restaba puntos por cosas insignificantes, como mirar hacia otro lado o responderle con un tono que no le gustaba. De esa manera mantenía a Clara en una eterna carrera imposible de ganar, convencida de que si se esforzaba lo suficiente podría volver a ver a sus hijas.
Así, Clara pasó años atrapada en un ciclo perverso, acumulando puntos que nunca parecían suficientes. Mientras tanto, Jorge se encargaba de reforzar esa dependencia, haciéndole creer que todo dependía de su obediencia cuando en realidad nada cambiaría. A pesar de todo, Clara nunca se atrevió a acudir a la policía. Jorge la convenció de que cualquier intento de denuncia sería inútil. Le repetía constantemente que nadie le creería, que las autoridades pensarían que estaba inventando todo y que incluso si hablaba, lo único que lograría sería poner en riesgo la vida de sus hijas. Con el tiempo, la situación se agravó aún más. Rebeca y Gabriela volvieron a quedar embarazadas, lo que incrementó todavía más las demandas económicas de Jorge. Cada nuevo bebé significaba más gastos, más presión y más exigencias hacia Clara y Ricardo. En esa etapa, Clara llegó a tener hasta 4 empleos al mismo tiempo. Mientras ella se desvivía trabajando de noche y de día, Ricardo se veía obligado a recolectar cartones y materiales reciclables en la calle para aportar algo de dinero. Su infancia quedó reducida a jornadas de explotación y hambre, siempre bajo las exigencias de Jorge. La vida de madre e hijo se transformó en un verdadero infierno. Pasaban frío en la azotea, sin protección alguna contra la intemperie y muchas veces sin comer. Jorge no solo los privaba de lo esencial, también se encargaba de hacerles sentir que no lo merecían, que eran indignos de tener una vida mejor. Los maestros de la escuela, que ya habían sospechado desde antes, volvieron a notar señales de alarma. Vieron que Clara y Ricardo prácticamente vivían en la azotea y decidieron hablar de nuevo con el director del plantel. Los docentes no podían ignorar lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. El director, presionado por las circunstancias, presentó una denuncia. Sin embargo, la investigación nunca prosperó. Peor aún, él fue destituido de su cargo por presiones del sindicato del establecimiento. Con eso, las sospechas quedaron en el aire y el caso fue silenciado una vez más. Presuntamente, Clara también desmintió en ese momento las acusaciones, quizá por miedo o quizá porque no veía otra salida. Lo cierto es que esa decisión prolongó aún más el calvario que ella y sus hijos estaban viviendo bajo el dominio de Jorge. Ante el creciente riesgo de que la situación se descubriera, Jorge tomó una decisión drástica. En junio de 2009 abandonó la conserjería y se llevó consigo a Gabriela, a Rebeca y a los bebés, trasladándolos a la casa de su madre. Ese nuevo lugar se convertiría en otra prisión para las jóvenes y sus hijos. Clara quedó prácticamente sola en la conserjería. Ricardo, en cambio, era llevado frecuentemente a la casa de Jorge para ayudar con las labores domésticas y el cuidado de los bebés. Así, madre e hijo quedaron separados de las muchachas sin saber con certeza qué estaba pasando con ellas. A pesar de la distancia, Jorge no perdió el control sobre Clara. La visitaba semanalmente para exigirle dinero a cambio de noticias sobre su familia. Cada encuentro era una mezcla de esperanza y frustración. Clara entregaba todo lo que podía con tal de saber algo de sus hijas, pero Jorge nunca cumplía sus promesas de permitirle verlas. El poder de Jorge no se limitaba a Clara y sus hijos, también dominaba a su madre, a su hermano y a su hermana, quienes vivían en la misma casa. Todos obedecían sus órdenes, fortaleciendo aún más el clima de sometimiento que había creado alrededor de sí mismo. Una vez instalados en la casa de su madre, Jorge decidió llevar el control a un nivel todavía más cruel. Habilitó una pequeña habitación en la segunda planta y encerró allí a Gabriela, Rebeca y a sus hijos. Ese cuarto sin ventanas abiertas ni comodidades básicas se transformó en una cárcel improvisada donde pasaban las 24 horas del día. Para asegurarse de que nadie intentara escapar, Jorge dispuso que su madre y su hermana se encargaran de vigilar la puerta. Ellas se aseguraban de mantener el candado siempre cerrado, obedeciendo a sus órdenes sin cuestionar lo que estaba ocurriendo. Así cualquier intento de fuga quedaba inmediatamente frustrado.
El encierro era extremo. Las jóvenes apenas tenían espacio para moverse y mucho menos privacidad. El ambiente era asfixiante, tanto física como emocionalmente. Jorge había creado un entorno en el que las víctimas se sentían atrapadas no solo por las paredes, sino también por el miedo constante a las represalias. La situación era tan precaria que Gabriela y Rebeca tenían que hacer sus necesidades en un balde dentro del mismo cuarto. Ese balde lleno de desechos era recogido ocasionalmente por Ricardo, quien se encargaba de sacarlo y limpiarlo. El muchacho, además de sus trabajos en la calle, cargaba con esa tarea humillante, reflejo del nivel de degradación al que Jorge había sometido a toda la familia. Ricardo seguía trabajando como recolector de materiales de reciclaje en las calles, lo que le daba la oportunidad de salir de la casa por algunas horas. Sin embargo, cada vez que volvía debía enfrentarse a la misma rutina de maltrato y a la exigencia constante de Jorge. El joven, aunque con más movilidad que sus hermanas, también estaba atrapado en el ciclo de violencia. El panorama era desolador. Gabriela y Rebeca aisladas en un cuarto cerrado con candado, Ricardo cargando con trabajos y tareas denigrantes, y Clara sumida en la desesperación de no poder hacer nada. Todo esto mientras Jorge se mantenía en una posición de absoluto control, manipulando a todos a su alrededor. Lo más inquietante es que la familia de Jorge parecía aceptar con normalidad lo que ocurría. Para ellos no resultaba extraño que él afirmara que Rebeca y Gabriela eran sus esposas y que juntos formarían una gran familia. Esa distorsión de la realidad reflejaba hasta qué punto había logrado manipular y convencer a quienes lo rodeaban. En ese ambiente tan deteriorado, Rebeca llegó a dar a luz en condiciones completamente insalubres. El parto ocurrió en el mismo cuarto donde permanecían encerradas, sin atención médica adecuada y bajo la prohibición constante de Jorge de no acercarse a la única ventana del lugar. La desesperación terminó llevándola a desafiar esa orden. En un momento de valentía y angustia, Rebeca decidió asomarse por la ventana para pedir ayuda. Era un intento desesperado por romper el encierro y encontrar una salida para ella y sus hijos. Sin embargo, Jorge se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La reacción de él fue brutal. Lleno de furia, entró en la habitación y golpeó a Rebeca con un tubo en múltiples ocasiones, alrededor de 20 veces. La violencia fue tan atroz que acabó con su vida de inmediato, dejando a Gabriela en shock y a los demás niños sumidos en el terror. Lo que ocurrió después solo profundizó la crueldad de la situación. En un acto perturbador, Jorge creyó que podía revivir a Rebeca haciéndola que amamantara a su bebé recién nacida, Ashley. La colocó en su pecho, pero la presión que ejerció sobre la pequeña fue tanta que terminó asfixiándola. Ese instante marcó un punto de no retorno. No solo había perdido la vida Rebeca, también Ashley, y todo en medio de un delirio que mostraba hasta dónde podía llegar Jorge con su control y su violencia. Tras cometer el crimen, Jorge trató de ocultar lo ocurrido. Envolvió los cuerpos de Rebeca y Ashley en bolsas de basura, las llenó con cal viva e increíblemente los escondió bajo la cama matrimonial. Allí permanecieron por más de un mes mientras él seguía durmiendo en ese mismo lugar junto a Gabriela y los demás niños, como si nada hubiera pasado. El olor inevitablemente comenzó a hacerse insoportable. Ante la imposibilidad de mantenerlos ocultos por más tiempo, Jorge pidió ayuda a uno de sus hermanos. Juntos trasladaron los cadáveres hasta la autopista México-Puebla, donde los abandonaron con la esperanza de que nunca fueran encontrados. Sin embargo, los cuerpos fueron descubiertos poco después. El problema fue que debido al avanzado estado de descomposición no pudieron ser identificados en ese momento. Por esa razón terminaron siendo enterrados en una fosa común, lejos de cualquier reconocimiento digno. Aun con esa carga a cuestas, Jorge no mostró ni un atisbo de remordimiento.
Continuó con su vida y de hecho seguía visitando a Clara en la conserjería, exigiéndole dinero y hablando de sus hijas como si aún todo estuviera bajo su control. Durante los siguientes 2 años, Clara vivió con la esperanza de que sus hijas regresarían algún día. Suplicaba a Jorge en cada encuentro que las llevara de vuelta, pero siempre recibía la misma respuesta, que ellas no querían verla. Esa frase era una daga más en el corazón de una madre desesperada. La situación era insostenible. Clara, aislada de su familia y amigos, comenzó a sentir que no podía continuar sola en esa pesadilla. Finalmente reunió el valor para buscar apoyo. Decidió acudir a su hermana Cruz a pesar de que habían perdido el contacto hacía tiempo. Ese reencuentro fue decisivo. Juntas Clara y Cruz empezaron a buscar ayuda, dispuestas a romper el silencio y ponerle fin al ciclo de abuso. Fue el primer paso hacia la denuncia que cambiaría el rumbo de la historia. Con el respaldo de su hermana Cruz y de su madre, Clara empezó a poner en palabras todo lo que había vivido durante aquellos años de encierro y control. No fue sencillo, cada recuerdo traía consigo miedo, culpa y la sombra de las amenazas que Jorge le había hecho una y otra vez. Pero a pesar de eso, reunió el valor suficiente para dar un paso adelante. Por primera vez en mucho tiempo se atrevió a mostrar lo que estaba ocurriendo tras esas paredes. Sin embargo, el camino hacia la justicia no fue inmediato ni fácil. Clara tuvo que acudir a distintas instituciones de la ciudad, tocando puertas que en más de una ocasión parecían cerrarse de golpe. En muchas dependencias no entendían lo que estaba denunciando. Otras veces lo interpretaban con la mirada distorsionada de un sistema en que todavía minimizaba la violencia en contra de las mujeres. Frente a la falta de respuestas, Clara y Cruz decidieron actuar de otra manera. Juntas empezaron a documentar con detalle los años de violencia que habían padecido. Clara tomó la palabra en primera persona y con un esfuerzo enorme relató en papel su vida marcada por el miedo y el sufrimiento. El resultado fueron 22 páginas que condensaban los momentos más oscuros de su historia. Allí, Clara describió no solo las humillaciones que había soportado, sino también todo lo que le habían hecho vivir a su hijo Ricardo, convertido en un testigo y víctima más de Jorge. Por fin tenía un documento que reflejaba la magnitud de la violencia que Jorge ejercía sobre ellos. Con esas pruebas en la mano, Clara pudo dar un paso más firme en busca de justicia, y aunque aún la rodeaban el miedo y las dudas, empezaba a vislumbrar una salida. Finalmente llegó aquel día del que ya hemos hablado, el 1 de julio de 2011, cuando Clara encontró la oportunidad de presentar formalmente su denuncia. La policía se movilizó para corroborar lo que Clara había relatado. Lo que encontraron fue mucho más grave de lo que imaginaban. Los agentes acudieron a la casa de Jorge, el lugar donde Clara aseguraba que estaban sus hijas y sus nietos. Desde el inicio, la vivienda generó sospechas, puertas cerradas con candado, ventanas bloqueadas y un ambiente tenso entre los familiares que vivían allí. Todo coincidía con la descripción de Clara, y poco a poco la magnitud del encierro se hizo evidente. El hallazgo más impactante fue que Gabriela, junto con los pequeños, se encontraba efectivamente en un cuarto reducido en condiciones que confirmaban el cautiverio. Sus pertenencias eran mínimas y el estado en que se encontraban reflejaba años de aislamiento y control. También llamó la atención el hecho de que Clara había asegurado que tenía 2 hijas, pero solo se encontró a una de ellas. Los agentes que participaron en el operativo describieron que Gabriela no reaccionaba como alguien que estuviera siendo rescatada. Más bien parecía perdida, confundida, como si no comprendiera del todo que ese encierro había terminado. Esa respuesta reflejaba el nivel de manipulación psicológica al que había sido sometida durante tanto tiempo. Mientras tanto, Jorge fue detenido y llevado a prisión preventiva, al igual que sus hermanos y su madre. La prensa empezó a cubrir el caso, al que bautizaron como el monstruo de Iztapalapa.
La magnitud de lo ocurrido, el tiempo que había pasado sin que nadie interviniera y la brutalidad de los hechos capturaron la atención de todo el país. La policía no tardó en relacionar el testimonio de Clara con denuncias anteriores que habían pasado desapercibidas. Se refería a las denuncias interpuestas por los maestros de la primaria y también del director, que en su momento, como ya dije, fueron desestimadas, pero ahora cobraba sentido. Clara pensaba que al fin podría estar tranquila junto a su familia. Sin embargo, lo que vino después no fue tan claro ni tan justo. Al día siguiente de la liberación, Clara fue detenida también por las autoridades. La acusaban de complicidad, de haber permitido lo que Jorge había hecho durante tanto tiempo. Las autoridades argumentaban que su silencio había sido cómplice, que por haber permanecido bajo el control de Jorge también había contribuido a sostener el encierro de Gabriela y Rebeca. Clara intentaba explicar que había vivido amenazada, que no tenía escapatoria, que Jorge no solo la había dominado físicamente, sino también psicológicamente. Pero en ese momento nadie parecía dispuesto a escucharla, y fue estando detenida cuando Clara recibió la noticia más devastadora de su vida. Rebeca y la pequeña Ashley habían muerto. El relato de cómo Jorge las había asesinado la dejó sin aliento. No podía creer que mientras ella buscaba una salida, sus hijas hubieran pasado por el peor desenlace posible. Su detención también abrió un debate social y mediático. ¿Era Clara un cómplice o una víctima? Muchos la señalaron sin tener en cuenta el contexto de amenazas, violencia y encierro que ella también había padecido. No vieron cómo posteriormente así reconoció el tribunal que había sido controlada con el mismo nivel de crueldad que sus hijos, sometida a un sistema en el que cualquier intento de resistencia podía costarle la vida. La magnitud de lo ocurrido, el tiempo que había pasado sin que nadie interviniera y la brutalidad de los hechos capturaron la atención de todo el país. Fue entonces cuando se organizó la conferencia de prensa en la que la Procuraduría dio detalles del caso. Frente a las cámaras, los funcionarios explicaron cómo Jorge había mantenido cautiva a la familia, las condiciones en las que vivían Gabriela y Rebeca y los crímenes cometidos. La información impactó a la opinión pública, que escuchaba horrorizada cada detalle. Jorge se mostró burlón frente a las cámaras, disfrutando de la atención que recibía. Su expresión era de alegría y de burla con cada pregunta que le hacían los periodistas. En sus declaraciones insistía de que Clara consentía la situación y estaba al tanto de todo, e incluso dijo que le gustaba ver cómo él abusaba de sus hijas y manipuló la narrativa de la situación. Además, advertía que su detención era una injusticia, pues él jamás obligó a las jóvenes a nada y que no las tenía encerradas. Después de esto llegó un proceso judicial que fue largo y complejo. La fiscalía reunió las pruebas, testimonios, peritajes médicos y los rastros de violencia encontrados en los espacios donde Jorge mantuvo a la familia. En las audiencias, Jorge mantuvo una postura fría, incluso arrogante. Nunca mostró arrepentimiento, al contrario, justificaba sus acciones con frases que minimizaban los delitos. Para los jueces y para la opinión pública, esa actitud no hacía más que reforzar la imagen de un hombre manipulador y violento, incapaz de reconocer el daño causado. Mientras avanzaba el juicio contra Jorge, Clara enfrentaba un proceso aparte. Había sido detenida junto a él bajo la acusación de complicidad. Para muchos resultaba incomprensible que una mujer que había vivido bajo manipulación y amenazas fuera tratada como si hubiera sido parte activa de los crímenes. Finalmente, el tribunal llegó a una conclusión sobre Jorge. Después de revisar todas las pruebas, lo declararon culpable de corrupción de menores, violación equiparada, privación ilegal de la libertad, explotación laboral y homicidio. La lista de delitos era tan amplia como brutal lo que había hecho. La condena fue contundente, 241 años de prisión.
una cifra que reflejaba no solo la gravedad de los crímenes, sino también el deseo de la justicia mexicana de mandar un mensaje claro: no habría indulgencia con alguien que había destruido tantas vidas. En el caso de su familia también enfrentó condenas. Su madre Soledad fue sentenciada a más de 20 años y sus hermanos Juan Carlos y Clara recibieron 18 años y 9 meses de cárcel cada uno como responsables del delito de secuestro agravado. El caso de Clara tomó un giro diferente. Tras varios meses detenida y con el acompañamiento de organizaciones y especialistas, logró demostrar que había sido víctima y no cómplice. La fiscalía revisó su situación y terminó reconociendo que su silencio no había sido por complicidad, sino por el miedo y la manipulación constante de Jorge. Clara recuperó su libertad, aunque cargó con la etiqueta de cómplice cuando en realidad, según el tribunal, lo que había detrás era miedo, manipulación y años de sometimiento. Al final, esta es una historia para reflexionar. Con la liberación de Clara se nos indica que a veces no se trata de querer, sino de poder, y que para que más historias como esta no se repitan necesitamos estar atentos, escuchar a quienes piden ayuda y entender que la violencia no solo se combate con castigos, sino con acompañamiento, empatía y prevención. Siempre existirán voces discordantes con la decisión de este jurado. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!